El último vuelo de Veracruz. El único objetivo de las investigaciones aéreas es la prevención de futuros accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar culpa o responsabilidad. Lunes 31 de marzo de 1986, Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México. Es un día soleado con condiciones visuales para realizar un vuelo de rutina con destino final al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con escala en Puerto Vallarta y Mazatlán. El piloto al mando es el experimentado capitán Carlos Guadarrama Sixto, de 35 años de edad y con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas durante 14 años de experiencia, volaba en compañía de su esposa y sus 2 hijos. Como primer oficial, volaba Philippe Piaget, de 34 años de edad, con 4 de estos en vuelo. En cabina, los acompaña el ingeniero de vuelo Peñasco Espinosa, de 29 años de edad y sumaba 7 años de experiencia. El avión es un Boeing 727-200, con 4 años y 11 meses de antigüedad. Este estaba apodado como Veracruz. A bordo de esta aeronave se encuentran 159 pasajeros y 8 tripulantes para un total de 167 almas. Ubicados en uno de los muelles del aeropuerto, la tripulación realiza un briefing prevuelo. Verifican pesos de la aeronave, hacen cálculos para sus velocidades de despegue y verifican la meteorología. Se completan las listas de chequeo y la torre de control los autoriza a iniciar con su remolque y puesta en marcha. En cabina, el experimentado capitán enciende los motores y posterior a ellos Veracruz rueda hacia la pista para tomar posición de despegue. Durante el rodaje, el capitán Sixto le pregunta a su copiloto cómo siente la aeronave y este responde que un poco pesada. Poderoso 727, ya en posición, con sus 3 motores a toda potencia da un impulso al fuselaje para poder salir a vuelo. Tomando altura y completando procedimientos, el capitán Sixto pregunta por segunda vez a su copiloto si sintió que la aeronave estaba frenada en el despegue, a lo cual Philip asienta. A las 9:05 am, 15 minutos después del despegue y alcanzando nivel de vuelo 290, el avión tiene una fuerte sacudida. Demasiadas alarmas de forma simultánea para que sea algo leve. El piloto se percata que hay una descompresión instantánea y pierde el control de la aeronave. Intenta descender de acuerdo a procedimientos de emergencia y se comunica con el centro de control de la Ciudad de México. Centro México, buenos días. Contacto radar, reporta al nivel AR-310. Mexicana 940, buenos días. Contacto radar, reporte al nivelar a 310. México, Mexicana 940 solicitando menor. Mexicana 940, prosiga. Estamos solicitando menor altitud. 940, es correcto. ¿Solicita menor altitud? Afirmativo. Mexicana 940, solicita menor altitud de 280. De emergencia, Mexicana 940 solicita regresar a México. Recibido 940, está autorizado a descender a 200 directo por la derecha, directo a BOR de México. Mexicana 940, Centro México. Pierdo altura. México. El capitán informó a la torre de control que regresarían de inmediato a Ciudad de México. En el aeropuerto se dan las medidas para permitir que la aeronave regrese de manera segura activando los protocolos de emergencia. Sin embargo, esta nunca llegó. El choque se produjo en la montaña del Carbón, cerca a Marabatio, Michoacán. Partiéndose en 2 y estallando en llamas, las 167 almas a bordo fallecieron al momento del impacto. Testigos informaron sobre el accidente a las autoridades. La policía municipal y el ejército mexicano se trasladaron al lugar del accidente lo más rápidamente posible. Inicialmente, 2 grupos terroristas de Medio Oriente se adjudicaron la responsabilidad del accidente. Una carta anónima firmada por estos grupos afirmaba que una misión suicida había saboteado el avión en represalia contra Estados Unidos. Sin embargo, el sabotaje fue descartado posteriormente como causa del accidente. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos y por autoridades mexicanas de aeronáutica. Estas encontraron que la causa del accidente fue el sobrecalentamiento del conjunto de frenos número 1. Este calor se transmitió al neumático del tren de aterrizaje principal izquierdo, el cual fue llenado con aire comprimido en lugar de nitrógeno, causando daños en las líneas de combustible y sistema hidráulico, lo que provoca un incendio en vuelo.
Aproximadamente 4 minutos después de iniciado el incendio y a consecuencia de las altas temperaturas, el empenaje de la aeronave con sus 3 motores se desprende del fuselaje. Los investigadores encontraron posteriormente que el sobrecalentamiento fue causado por el mal funcionamiento de los frenos en el tren de aterrizaje. La causa oficial del accidente fue la explosión del neumático derecho del tren de aterrizaje principal, por haber sido, presumiblemente, inflado con aire en lugar de nitrógeno. También se determinó la causa probable de la explosión, el sobrecalentamiento de un elemento del freno durante la fase de despegue. Este es el peor accidente aéreo en territorio mexicano, ya que cuenta con el mayor número de víctimas mortales registrado en la aviación civil de México y el accidente aéreo a nivel mundial de un Boeing 727 con mayor número de fatalidades. Las 167 personas que iban a bordo volaron más alto. En memoria de las personas que allí fallecieron, paz en sus tumbas.